Hay un par de cositas de las que hablar, ¿no? Pasaron cosas. Ahora, en un par de minutos va a estar conectándose con nosotros Franco Misraji, que junto con Ariel Jalad están haciendo en el destapeweb.com una excelente cobertura de tanto lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político como estas nuevas filtraciones de supuestos chats. Digo supuestos, pero ya hay un par de los protagonistas que confirmaron de alguna manera que eran así. Siempre está la chance de que estén editados, de que estén modificados, pero hasta ahora se comprobó todo lo que venía saliendo y es todo cada vez más escandaloso. Franco, buen día, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo te va? Sí, efectivamente, ayer conocimos una nueva filtración de chats, de presuntos chats, vamos a llamarlo así por ahora, ¿no? Digo, sí. Pero lo cierto es que hay muchos elementos que permiten por lo menos constatar la veracidad de algunos de ellos. Ayer nos los contaba Agustín Rossi, a su parecer, y también de lo que surge, porque por ejemplo uno de los presuntos chats que aparecen vinculados, ¿no? Estamos hablando al ministro de Justicia y Seguridad porteño, de Alessandro, de su celular, son chats de Telegram, esta es la tercera filtración que se da. Uno de los contactos es con Juan Manuel Olima, la mano derecha de Casal, y en una secuencia de tweets en donde le responde a Cintia García, si mal no recuerdo, Olima lo que hace es confirmar el contenido de los mensajes. Eso sucedió en el día de ayer. A ver, la filtración de ayer se dio en un momento muy particular, porque acontece mientras el Congreso estaba avanzando con la toma de testimonio de los primeros testigos del juicio político que se le sigue a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, y también, perdón que te interrumpa para agregar, y casi en simultáneo con el lanzamiento presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, también coincide con ese momento, pero lo particular es que el primero en declarar en la Comisión de Juicio Político en el día de ayer fue el juez Sebastián Ramos, que había sido quien cerró de manera express las primeras denuncias que hubo contra D'Alessandro y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Por estos mismos chats. Exactamente, por lo que fue la segunda filtración, ¿no? Y a él le preguntan si tenía un vínculo estrecho con Robles o con D'Alessandro, y él dijo que no, bajo juramento de decir verdad. Y termina de declarar. El segundo en prestar testimonio fue otro juez, Alejo Ramos Padilla, quien había cuestionado el cierre express que había hecho Ramos, y en ese momento se conoce esta filtración, y uno de los presuntos intercambios de Alessandro es justamente con Ramos, y allí lo que se nota es una relación de familiaridad que sorprende. Digo, hay 56 mensajes entre ambos, y hasta parece que el ministro porteño le facilita un auto. Digo, lo cierto es que lo desmiente, lo que surge de los chats desmienten el testimonio que dio Ramos ante la comisión, y eso además abre varios interrogantes, porque habrá que investigarse, creo yo, porque fue Ramos quien cerró justamente una causa, una denuncia en la que estaba involucrado el propio ministro, justamente por una filtración. Digo, se tendrá que haber excusado si estos chats son ciertos. No solo se tendría que haber excusado por su relación con el ministro, sino que Ramos sabía que entre el material que podía filtrarse había chats suyos. Debería haberse excusado porque él mismo podía llegar a ser parte en el expediente. Totalmente. De hecho, hay un antecedente. El fiscal Carlos Rívolo se excusa de intervenir en estas cuestiones porque él aparecía como una de las personas con las que había tenido intercambio, aparecía como contacto frecuente. Y entonces dice, por esto, después Rívolo en su momento, en su dictamen, deja escrito que cuando tuvo contacto, esto, aquello, lo otro, pero se corre. Y aquí no, Ramos lo que hizo fue, subrogando otro juzgado en la feria, cerrar de manera veloz. Fue el 17 de enero, si no me falla la memoria. En el día de ayer le preguntaron cuándo asumió la subrogancia en el juzgado en el que entra la denuncia, y dice el 16 de enero. Ayer... Ahora, Franco, discúlpame, ¿ese cierre de la causa lo apelaron? ¿Está apelado? No, porque el fiscal es Stornelli, que es Carlos Stornelli. De hecho, ayer Ramos dice, yo no tuve más remedio porque el fiscal me pidió que lo archivara, y no había querellantes porque la denuncia la había hecho
el abogado de Gabriel Carrizo, uno de los copitos detenidos en el caso del atentado a Cristina. Parecía bastante armado todo para que la situación se cerrara rápidamente en Comodoro Pi, cuando en otras provincias avanzaba también una denuncia similar por estos hechos. Franco, estaba pensando, te escuchaba, ayer también comentábamos mientras escribías la nota, hay una promiscuidad totalmente comprobada que cada vez parece hasta más exagerada, más grandilocuente. Uno por momentos a veces se ríe para no llorar realmente, pero cuando lo pensamos en serio estamos hablando del sistema judicial en connivencia directa con el sistema político. En algún momento el diputado Leopoldo Moró habló de la posibilidad de que esto, digamos, como ya no tenía vuelta atrás, de ir a algún organismo de manera internacional, porque evidentemente esta justicia misma no se va ni a autodepurar ni a autoinvestigar. Digo, después de todo esto que se dio a conocer ayer, ¿siguen con esa posibilidad, con esa teoría de saltar este sistema judicial e ir a hacer una denuncia a organismos internacionales? Lo que yo entiendo es que para ir a organismos internacionales primero se tiene que seguir todo el caminito en la justicia nacional, es decir, cuando aquí no se encuentra una respuesta, entonces sí acudir a organismos internacionales. Respecto a este hecho puntual de Ramos, ayer estaban analizando los pasos a seguir, la comisión que pasó en el medio del desarrollo de la sesión, y lo cierto es que, consultados los diputados, estaban viendo, porque si los chats son ciertos, el juez incurrió en falso testimonio, entonces estaban viendo el modo de actuar. Ahora, no es el único intercambio que aparece en esta nueva filtración, también aparecen presuntos chats con Juan Bautista Máiquez, que es el actual fiscal general porteño, y que en su momento, cuando se dan los chats, era representante del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno de Macri, en el Consejo de la Magistratura. Era una persona muy importante en lo que tenía que ver con la persecución judicial a los magistrados que no fallaban de acuerdo a los intereses de la Casa Rosada. También hay intercambios, decíamos, con Ramos, con Laura Latorre, la pareja de Robles, como mencioné hace un ratito, con Juan Manuel Olima, que es la mano derecha del Procurador General Interino Eduardo Casal. Por ejemplo, de lo que se desprende de los chats, Olima le facilita un dictamen que haya ser presentado ante la Corte vinculado al tema de la coparticipación, y también hay intercambios, en este caso llamadas, con el juez federal Julián Ercolini y también con Cristian Ritondo, que es exministro de Seguridad bonaerense. Ahora, por ejemplo, de los que acabo de mencionar, Ercolini, Juan Bautista Máiquez y justamente el propio Alessandro, los tres están imputados por ir al Lago Escondido, ese viaje, en ese vuelo del Loafer a Bariloche, que todo indica fue financiado por el Grupo Clarín, según surge también de esta filtración de chat, en realidad de la segunda. Y ahí también hay toda una cuestión que revela esta red, ¿no?, de contactos y de cómo se movían en lo que tiene que ver con el intercambio de Máiquez con D'Alessandro. Vuelve a aparecer lo que parece ser que también le facilitaba automóviles, ¿no? La verdad que va a haber que investigar esta cuestión. La pregunta es dónde, ¿no? Porque son los mismos jueces, ¿no?, que aparecen acá los que están salpicados. Claro, el tema es lo que pregunta Nico, ¿no? ¿Quién investiga esto? Porque por eso, es un tema muy delicado, porque además aquellos que están salpicados y todavía no aparecen en la filtración, como fue el caso de Ramos, hasta el día de ayer, toman el caso y miran para otro lado y avanzan y lo cierran. No es que se excusan pensando que quizás pueden aparecer, por lo tanto está todo muy contaminado y es muy difícil saber quién es la persona idónea para investigar esto. A ver, evidentemente se intentó sortear a través de distintas alternativas, como fue hacer denuncias en distintas provincias, porque los gobernadores también vamos a poner un poco de contexto, los chats que hay entre D'Alessandro y Robles y que derivaron en denuncias judiciales tenían que ver con dos casos, uno el de la coparticipación que beneficia al gobierno porteño y otro con la integración del Consejo de la Magistratura que también beneficiaba a Cambiemos, y lo que había era ahí un intercambio en el que la mano derecha del presidente de la Corte guiaba y le explicaba lo que tenía que hacer a D'Alessandro, ¿no? Eso es lo que se denunció y se hizo también denuncias, decía, en distintas provincias para intentar sortear Comodoro Pi, pero se fueron declarando todos incompetentes y fueron mandando las causas a Comodoro Pi. El único que quizás mostró un camino distinto fue el juez federal Alejo Ramos Padilla, que también declaró ayer que él recibe una denuncia que presenta el gobernador Axel Kicillof, también por los chats, ¿no?, de Robles con D'Alessandro, y si bien se declara incompetente, muestra las irregularidades que hubo en
en Comodoro Pi y deja la posibilidad que quizás esto se tenga que investigar en la propia corte, pero seguimos en el mismo laberinto, me parece. Claro, y con un consejo de la magistratura presidido por Rosati es como que llegas a un círculo que no vas a salir nunca, ¿no? Sí. Claro, yo no creo... el Consejo de la Magistratura es donde se designa y también se sanciona a los jueces. Por lo tanto, las denuncias contra los jueces, que pueden ser penales o en el Consejo, el camino parece obturado. Sí, y no creo que sea casual, creo que es un esquema que se armó y que cuando Rosati decidió hacer la desprolijidad que hizo para quedarse con el Consejo de la Magistratura, lo hizo sabiendo que podía pasar algo así y que se está cubriendo de la misma manera que en su momento Macri armó todo el caminito en Comodoro Pi para asegurarse que en todas las instancias haya jueces que protejan sus intereses y avancen contra los de sus adversarios o enemigos. Hay un par de factores para mí que está bueno poner en la mesa, y lo podemos charlar también con Roberto. Uno es que cada vez está más claro que son pocas las personas que pueden hacer algo como esto, me refiero a esta filtración, en el sentido de que no solamente está yendo contra la precandidatura presidencial del que aparecía como el principal candidato de la oposición, sino que en el camino y como casi colaterales está salpicando a ejecutivos del Grupo Clarín, jueces federales, jueces de la Corte. Digo, no hay muchos que tengan el poder y el valor, hay que decirlo, o la temeridad para hacer algo así. Yo estoy pensando en un solo nombre, pero digamos que no hay muchos. Otra vez pensás en Macri, te leo la mente, otra vez. Mirá, Nico. Y la verdad es que se hizo la fama y se echó a dormir, o a la reposera por lo menos. Y lo otro que creo que hay que destacar es que si la primera sesión de testimonios en el proceso de investigación a los 4 jueces de la Corte terminó con semejante escándalo, ya podemos ir descartando aquello de que este juicio era solamente una puesta en escena, que no servía para absolutamente nada. Evidentemente las cosas que van a salir a la luz, ayer salió a la luz esto, digamos, la relación en la cual un ministro, ya decirle ministro de Seguridad me parece que es quedarse corto. Claramente estamos hablando de uno de los operadores políticos y judiciales más importantes que tenía o que tiene Horacio Rodríguez Larreta, repartiendo autos, decidiendo cosas de manera absolutamente chabacana con instancias del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal. Están saliendo a la luz cosas muy graves y esto es solo el principio del juicio político. Es más, y vos, digo, ¿no? Se te venía a la cabeza una sola persona que podía generar esto. A mí se me viene a la cabeza otra persona, digamos, mujer, que fue la que más fogoneó y pidió e insistió y presionó para que se hiciera este juicio político, que al principio uno decía, bueno, con un estilo parecido a lo que se habla de Alberto, ¿no? Bueno, va a ser un intento y va a quedar tal vez diluido en la nada. Y mirá ahora con qué sorpresa nos empezamos a encontrar en el principio. Entonces digo, qué viva, qué audaz, cómo la vio y cómo lo conoce a Macri, Cristina, mucho más de lo que pensamos. Que yo creo que esto lo previó, digamos, sabía que había una posibilidad de que Macri apriete el acelerador y haga este tipo de extorsiones sin que le importe nada, rompiendo los límites y dejando todo demasiado expuesto, a mi gusto, en el sentido de que ya ese dicho de que no se doble, que se doble pero que no se rompa, está a punto de romperse. Entonces digo, volver, ¿no? También a esos inicios de cómo arrancó este juicio político, quién fue la principal que pidió esto, y fíjate cómo de alguna manera se puede convertir en una muy buena herramienta, en una muy buena oportunidad al frente de todos de exponer esto mucho más que con dichos y denuncias de un diputado de un color político, ¿no? Ya con chats, con fotos, con muchas cosas más obscenas.